Humedad 56%. Ah, no lo nombré a Julián Quirós en el streaming. Perdón, Julián. Todo bien, ¿cómo le va? Bien, bien. Humedad 56%, la presión 1000.6 hectopascales, viento norte a 50 kilómetros en la hora. Sí, hay bastante viento. La visibilidad reducida a 25 kilómetros. La máxima prevista para este martes 19 grados. Hay alerta meteorológico por tormenta para esta tarde-noche. Sí, fuerte, va a estar lloviendo, lo adelantó Juli, está también en la nota del estado del pronóstico para este martes en www.eldiarionuevodía.com.ar, así que están muy atentos a lo que pase, porque arranca entre las 8 y 9 de la noche, según el pronóstico, las precipitaciones van a durar bastante tiempo hasta bien entrada la madrugada, así que hay que estar atento mañana, como decía Fer también esta mañana, qué pasa con las calles de tierra por allá, por su barrio, poner cadena más o menos. Ah, bueno, haz lo que quieras, pasá nomás, dale. Entra que ya te anuncié. Ahí viene Claudia. Llegó la magia. Llegó la magia, dice Brian de Tío Color. Llegó la magia. ¿Cómo le va? Oiga. Bien, ahí está. A ver. Ojo, no haga carita y esas cosas. Una silla vacía es un amigo que no está. Ya se ocupó. Le mete color, Julián. ¿Cómo anda, Claudia? Cuente. Bien. ¿Qué pasa? Vino No corriendo. te dejan ni acomodarte, Clau. Te mandaron a la cancha. Vino sin gran corriendo, calor. sí. Lo que pasa es que con el paro de colectivo que hay, Sí. tuve que hacer horas extra en el mismo. Uber. Y sí, tuve que hacer el recorrido, más recorrido de lo habitual. Así Sí, que por Sí, eso. me imagino. Avisé yo, me mandé un mensaje. Sí, no, pero sí. Lo que pasa es que teníamos visita en el estudio, también estaba Karina. Y Mira. nosotros estábamos a conversar, aquel escuchaba mensajes, yo hablaba. ¿Cuándo salimos al aire? Y cuarto salimos al aire. ¿No te enteraste la última? No, ¿qué pasó? Ajá. A ver. A ver. Era un Eso juego. sí te gusta, ¿no? Era Eso solo sí te para gusta. generar intriga. No. Sí. Estamos haciendo la presentación, ya presenté a Brian, a Sandro, a Julián. Los saludé a Fer también, que está por acá. La saludamos a Karina Taberna, que recién se fue. Los saludamos al profe. Ayer encontré un profe de la escuela técnica de Almeta, Mauricio, le mandamos un saludo, dice que escucha siempre los primeros minutos, después entra justo 2:30, entra a clase, dice escucha a la mañana también, les mandó saludos a ustedes, escucha la primera mañana, escucha arriba el día, y yo me quedé... Un saludo a Leo Roquel también. A Leo Roquel, que también me dijo que no se escuchaba. Sí, hay gente escuchando a la tarde, me sorprendí porque nos cruzamos de casualidad ahí comprando en un boliche cigarrillo. Y le digo, ¿cómo andás, Mauricio? Tanto tiempo que no te veo, qué sé yo, papá, estoy dando clases, un poco de la paritaria docente, y me dice, bueno, yo los escucho todos los días, pero hasta tal hora, porque entro a la clase y lo mismo le sucede a la mañana, escucha cortado, entre hora y hora, por ahí cuando le queda un sándwich, una hora libre, dice que se queda en el establecimiento porque van cambiando de curso y va escuchando Arriba al Día por el teléfono. Así que Arriba al Día, Fuera de Contexto y la otra gestión forman parte de su programación habitual. Le mandamos un saludo a Mauricio también. ¿Se viene la lluvia, Beto, hoy? ¿Sí? Ahí, alerta. ¿A qué hora va a ser eso? Digo como para Tarde, prepararme. noche, prepárese. Haga unas tortas fritas, a usted que le gusta cocinar, No puedo comer torta frita. pero puede hacerla a su puedo hacer, familia. sí, que es verdad. Mala onda, usted todo lo que no puede comer no prepara. No, lo preparo igual, viste que estoy cocinando últimamente, Sí. pero no puedo comer nada, la Tarde, veo noche, pasar. hoy desde las 20 más o menos, entre las 20 y las 21 va a comenzar a llover y dicen las malas lenguas que va a ser hasta altas horas de la ¿Se nos madrugada. cortará la luz por la lluvia también? No, Digo, seas no pájaro sé. malagüero, Y Claudia. bueno, Puede sí, suceder acá por el viento, por el sol, por la lluvia, por el carancho, por el chorlito misionero. Bueno, por ayer dijo que era adrede. Sí, todos los días por El algo. gobernador dijo que era adrede algunos cortes. Sí, bueno, Se refirió a eso, ¿no? sí. Dijo que... Sí. ¿Qué querés? Audio. Media Saludo de Javi Cebeso y pregunta si usted es meteorólogo. ¿Qué le Decimos pasa? que sí. Sí, es. A las es, 7 es. de la tarde empieza el pronóstico de lluvia, les aviso. A las 7 de la tarde. Sí, en realidad está Beto dijo a las 8. a partir de las 6 empieza la probabilidad, pero a partir de las 7 se incrementa casi al 100%. Y de ahí hasta... 2 de la mañana, 3. No, hasta las 6 por lo menos va a estar lloviendo. ¿Fuerte? Y hasta las 7 hay todavía probabilidades. Vos vigentes. decís, ¿eh? O sea, toda la noche. Mañana
La 4x4 de Ferro vamos a sacar. La 0 kilómetros que tiene. Tomate un mate. Muchas gracias. Mandamos un saludo a Javi. Es lo que dice el servicio meteorológico. Sí, sí, sí. Estoy leyendo acá. Si junten agua de lluvia para regar. Tiro. Sí, así pero como- para regar, pero no tanto, Claudia. Se ve como 8 o 9 horas seguidas. Por eso, sí, bueno, pon un tacho afuera y guardas para regar, que es lo mejor para las plantas, ¿no? Vos decís, Claudita. Sí, 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 Yo sé, sí, qué sí, sé sí, yo. sí. Yo voy a juntar vi una receta en internet Sí. de un fertilizante natural para las Ah, plantas, Claudia. que tenés que hacerlo preferentemente con agua de lluvia, así que buena para juntar el agua de lluvia y hacer fertilizante. Qué trucazo, ¿no? Sí. Con cáscara de papa, de acelga. No, 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 con avena. Ah, mira. Y Yo lo chía. hacía con cáscara de papa. Ah, bueno, de eso acelga. el compost, No, ¿no? no, un Eso- agua de eso. Ah, mira. Bueno, sí, también, porque tiene muchas vitaminas y muchas cosas. Como la banana para los rosales es buenísimo. Para todas las plantas de jardín, ¿no? Té de Sí. banana. Sí, porque tiene potasio y eso les ayuda mucho con el tema de la floración. No es ahora el momento para el potasio, o sea, era unos meses atrás. Sí, Mirá vos, septiembre, mirá vos. octubre. Sí, 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 Increíble. sí. Pero bueno, con todo cosas que uno por ahí tira a la basura y que bueno, podés no tirarlas y dejarlas ahí como para que te ayuden a mejorar el jardín. Claro. Bueno, acá estamos en este Fuera de Contexto Día Martes. Acá Sandro nos trajo, ya estamos hablando de temas informales, claramente. Si pueden correr el vehículo, por favor, los señores. Señores acá. Se solicita la presencia del conductor de un Capture Bordeaux. Está como esos anuncios, ¿viste? Que hay, ¿quién es el dueño del auto tal? Claro. Que por favor lo mueva porque no puedo salir. Lo arió. Así. ¿O no? Bueno, aquí estamos. Hoy es el cumpleaños de mi hija, Saludo para su Saludo hija. para mi ¿De hija. quién? De Zoe. Zoe. ¿Cuánto cumple? 19. Ah, 19. Ah, amigo, yo estaba grande, esa chica. Sí, parece más chiquita, ¿viste? Sí. Pero Ya debería empezar a aportar en la FIP, ¿no? Ponele. Ah, Sí, yo sí, empecé a los 28 igual, así que tranqui. ¿Qué te iba a decir? sí. Yo a los 19 ya tenía trabajo formal. Dios te bendiga. Yo En igual Buenos a los Aires. 19 igual tenía Tenía trabajo, pero trabajo formal, bueno, casi, Bueno, porque trabajaba en meteorología. No, yo estaba, Yo, por tenía trabajo formal, estaba bancarizada, todo ya, a los 19. El tema que estaba con esos contratos basura de los años 90, Como quieren hacer ahora. como quieren Más o hacer menos. ahora, como le va a tocar a mi hija, porque capaz que le va a tocar de la misma manera, ¿no? Sí, Y con bueno, toda basura, 3 meses a prueba, claro, después te tenía que echan hacer otros 3 meses, así, un quilombo. Sí, Sí, y sí. y bueno, me acuerdo que en ese momento yo tenía un trabajo formal en una institución así más grande, todo, Sí. pero estaban muy de moda las agencias de empleo. Les contamos a las nuevas generaciones. En ese momento estaban muy de moda las agencias de empleo. Yo me acuerdo de una Manpower que estaba en Buenos Aires Sí. y que todo el tiempo mandaban telegramas de despido porque te contrataban, viste, por muy poco tiempo y las empresas contrataban a Manpower para que a través de esos contratos basuras les provea de personal. Sí. Como quien dice, un proveedor de Acá había personal. una Manpower, acá en Gallego. Sí, acá a la debe haber vuelta habido estaba. una sucursal porque estaba Acá en a la todo el vuelta país. estaba. Sí, sí, Yo sí, me sí, sí. acuerdo. Y también. Bastante desregulado estaba lo que Hacían era lo que el querían, servicio los que tipos, hacían sí, y sí, sí, yo me acuerdo que Bueno, estaba y era complicado. tanta la malaria en esos años, Claudia, Había que agarrar lo que agarraba lo que venía. venga. El tema era que decís, bueno, pasaron 3 meses y un día y no me echaron. Me quedo. Y Claro, ahí era la única, ¿viste? sí, 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 sí. Tremendo era, tremendo. Pero bueno, eso por ahí, o sea, las nuevas generaciones no lo saben porque no lo han vivido, Claro. no lo han visto. Uno que peina canas ya más o menos. Uno, puede pactar, claro, ya claro, más o menos, viste, recuerda algunas cosas, viste, que han pasado y que bueno, le han tocado vivir, ¿no? De dificultades, que bueno, ahora pensamos que las teníamos zanjadas, viste, cuando decís, bueno, ya está, esto ya está, este tema ya está allanado. No. No. Volvemos a discutirlo. Vamos a ver qué pasa este jueves con la reunión de gobernadores en Puerto Madryn, después qué pasa con la reunión de los economistas en Capital Federal. Le llamaron a todos los ministros de Economía, una reunión también en la previa a lo que quiere acomodar el presidente. Sí. Picnic en el cuarto B quiere escuchar, ¿sí? De Soda Stereo, ahora ya mismo, porque me estaban marcando que el tema musical, Sandro, así que... Y después seguramente venimos con alguna nota, Sí, seguro. con alguna ¿Estará visita presente? capaz o algo Ah, así. ¿viene? Sí, 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 ¿Viene sí. para acá? Capaz que tenemos Bueno, una visita. Está bien, perfecto. No la quiero quemar. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos.
Hay una que no puede parar de hablar de glamour. Y él solo piensa en comer una bebida. Mi majestad se ha perdido entre una multitud, tocando la alfombra con sus sueños de diva. En el cuarto B es una cuestión de montaje. En el cuarto B ya me acostumbraste. Volvé a la puerta otra una vez. Que falta alguien por venir. Cuando me subas a dejaste me arreglarlo. Entre la luz podré asomar mi nariz y salir a la calle. El cuarto B es una cuestión de montaje. El cuarto B ya me acostumbraste. Prefiero pagar sin sentido. Creí cambiar conmigo y aquí estoy bailando esta maldita canción. No, no te Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas. ¿Hacemos una lectura de noticias? Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Exploramos la fusión de géneros y la evolución del rock argentino en cada canción. Así se vive el martes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada Verano 2024. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino.
Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El mundo está cambiando y en la Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual, hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en el punto Kennedy Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contactate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram.kennedy.riogallegos y Facebook.kennedy-Río Gallegos. Te esperamos. Gracias, Brian. 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. En el 100.9 del dial y también a través de las redes sociales, del Facebook, del Vivo, a través de El Diario Nuevo Día Santa Cruz o El Diario Nuevo Día, también en el canal de YouTube, El Diario Nuevo Día, en www.eldiarionuevodía.com.ar o en www.radionuevodía.ar. Todos esos canales para que escuches la radio. Está en los estudios Claudia, la concejal de Amico. Vamos a charlar con ella un rato de un montón de cuestiones. Bien, en la previa a la primera sesión ordinaria de Sí. este año, ya con esta nueva conformación, Ajá. bastante peculiar. Y bueno, para charlar un poco sobre... Y la primera paritaria, hoy es la primera reunión paritaria que ya no va a estar. Claro, También. claro, también. Ahora arrancó a las 2 de la tarde, no dijimos nada de eso, no leímos notas todavía. No leímos las notas todavía. Ahí está. Daniela, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, primera reunión paritaria que no vas a estar. Nosotros ¿Estás extrañando o no? No, yo creo que uno tiene como tiempos en lo político, en algunas cuestiones, y creo que bueno, en la paritaria por lo menos se ha cumplido este tiempo, y creo que hay nuevos concejales que vienen con otra impronta, y por ahí es bueno que ellos puedan tomar este camino, y bueno, le hemos planteado y hemos puesto a disposición las actas paritarias para que pueda tener la documentación para poder llegar bien, pero sin duda, bueno, Juli es alguien que viene desde la municipalidad, alguien que es municipal y que conoce el estatuto y todas estas cuestiones, y que creo que en ese sentido la va a ayudar. Bien. Bueno, el 7 va a ser la primera sesión ya con este grupo de concejales. ¿Cómo te preparas? No, sin duda hemos presentado proyectos, nos preparamos como siempre a la hora de esto, ¿no? De trabajar junto al vecino. Estuvimos trabajando, bueno, juntamente con los vecinos también para el proyecto de ordenanza que los vecinos han presentado para la reducción de impuestos. Hemos solicitado también a servicios públicos también con respecto a la suba que ha habido sobre todos los locales comerciales, que ha sido hasta de un 500% y en algunos casos más. Hablamos de tarifas que estaban en 110.000 pesos y están llegando en 500.000. Hay comerciantes que le han llegado en 1 millón, y sin duda, bueno, que tratemos de buscar también una salida en esto, ¿no? Creo que hoy muchos de los que ejercen la actividad privada en una sociedad donde gran parte de la administración pública depende justamente del Estado, primero es una osadía, y segundo es estar tan cargados de
de impuestos no favorece la actividad, ¿no? Bien. ¿Qué te quedó pendiente, Daniela, que hayas presentado en estos 4 años? Yo me acuerdo que tuviste algunos inconvenientes con los proyectos que pasaban archivo, que no se debatían, que quedaron ahí como en la nebulosa. ¿Qué te quedó pendiente que vos digas, bueno, quiero este año reflotarlo y bueno, probar con esta nueva... Ficha limpia. Ficha Bien. limpia es una cuestión que creo que es sumamente necesario. Yo creo que un concejal, para asumir la función, un funcionario municipal, aún el mismo intendente, debe tener una ficha limpia. Creo que en este sentido es una cosa que nosotros debemos tener como Estado, ¿no? Que nos debemos como Estado. También... Recordemos en qué consiste la ficha limpia. La ficha limpia justamente es esto, ¿no? De que un funcionario a la hora de tomar no esté procesado en ninguna causa, ni haya sido condenado en ninguna causa también. Entonces, justamente para poder acceder al cargo público, que pueda ser totalmente, ¿no? Alguien que tenga... Que no tenga antecedentes que no de tenga ninguna manera. antecedentes. Claro. Mínimo. Mínimo, Claro. sí. ¿Vos te parece que está como medio naturalizado ya, que ya no importa los antecedentes que tenga, o como que ya nadie se asombra de que si tiene causas o... A mí, ¿sabes qué? A mí, bueno, yo me pasa en este sentido, y me pasa también en la formación. Por ahí a veces yo digo, qué sé yo, bueno, a veces uno puede llegar a un lugar. Yo me acuerdo cuando llegué a ANSES, ¿no? Cuando fui funcionaria de ANSES, me acuerdo que me encontré en un lugar donde... Sí, porque la PUAM, la UBACHE, y hablaban una cosa, y yo sé qué están diciendo por momentos, porque todo el tiempo en ANSES se habla en siglas, ¿no? Y en realidad el primer tiempo no entendía, pero mucho tiempo nos pasamos leyendo para aprender. Y a veces uno llega a lugares y a veces te falta un poco de formación acorde a ese lugar, porque hay lugares que son muy técnicos y uno busca esa formación. Y a veces lo que no entiende a veces uno, en algunos, es esto, estar en determinados lugares y ver que no tienen el respaldo para ese lugar. Pero bueno, es algo que uno ve, ¿no? ¿Viste? Bien, bien. ¿Qué otros temas te quedaron? ¿Qué otros temas? Bueno, un tema personal para mí es la ordenanza de juntas vecinales. El otro día, bueno, hoy lo planteaba también en otro medio, cuando el intendente habló de que hay muchas juntas vecinales que no están actualizadas. Es muy importante la actualización de las juntas vecinales, porque en su momento, bueno, a mí me tocó trabajar de esa área y la conozco muy bien, y habla de la representatividad de los vecinos a la hora de justamente presentar reclamos y esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? En muchos puntos, muchas juntas vecinales se han politizado, hay muchos dirigentes que hoy que son referentes de juntas vecinales que tienen cargos dentro del municipio, y ya prácticamente la mayoría de las juntas vecinales de Río Gallegos están desactualizadas. Entonces, si se viene este proceso de actualización, lo que nosotros debemos plantear justamente es cambiar el sistema de cómo empadronar a los vecinos. Yo creo que los vecinos deberían estar automáticamente empadronados, que esta fue la ordenanza que yo presenté, que está obviamente en comisiones durmiendo hace un par de años, en la cual justamente favorece a los vecinos la participación, el hecho de que se tome directamente el radio de la Junta Vecinal del último padrón electoral, que creo es lo que más garantizaría, por ejemplo, la participación ciudadana. Y creo que son estas cosas, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, queremos el boletín oficial, queremos estas cuestiones que hablan de transparencia. Yo lo escuchaba al intendente el otro día que él decía que iba a ser una cuestión de que se iba a mostrar. Bueno, queremos que estas cosas puedan ser lúcidas, y creo que nada mejor que, bueno, cuestiones que hemos venido peleando los años anteriores como bloque, y que, bueno, que realmente podamos ver que llega a su destino, ¿no? Bien, ¿cómo están las relaciones hoy dentro del Consejo? Después del cimbronazo Sí, que hubo en sí. diciembre, después Sí. en febrero, que presentaciones judiciales en el medio, Yo creo que siempre... agravios. Sí, yo creo que siempre el diálogo es el camino. Creo que con algunos es más fácil retomarlo y con otros un Con poco más otros más difícil, pero creo que siempre el diálogo debe ser el camino. Inclusive se los planteé a ellos en algún momento cuando hicieron la demanda judicial, de que había una herramienta dentro del reglamento interno del Consejo Deliberante que no era justamente ir a la justicia, era que algunos concejales en mayoría se junten y pidan de nuevo una sesión extraordinaria y el poder llamar a una nueva elección de autoridades. Y sin embargo, bueno, se recurrió a la vía jurídica. Y yo creo que siempre se deben agotar las vías del diálogo para justamente poder ¿Hubiese llegar a un sido consenso. posible realizar otra Sí, sesión? sí, porque el reglamento sin lo avala. judicializarlo. Sí, el reglamento lo avala. Claro, el reglamento prevé que 4 concejales pueden Sí. solicitar que se haga una sesión extraordinaria y proceder a la elección de autoridades, cosa El que no tema es la credibilidad, ¿no? Porque en el diálogo uno tiene que de alguna manera acreditar o darle cierto margen de Confianza. credibilidad al interlocutor, ¿no? Y no por usted, sino por alguno de los concejales que uno
O sea, no sabe si creerle, si te dice buen día o no, como decía Clau. Y bueno, a algunos es un poco más difícil creerlo porque quizás yo creo que en la política hay una frase que dice que en la política una de las cosas que más tiene valor es la palabra, porque muchos de los acuerdos son acuerdos de palabra. Entonces, generalmente es muy difícil con las personas sin palabra. Por eso te digo, con algunos es más fácil negociar y hablar y con otros es un poco más difícil porque uno casi que juega a la ruleta rusa, más o menos, ¿no? O sea, Claramente. en ese sentido, ¿viste? Bien, igualmente tu posición en soledad, digamos, o sea, es una ventaja y una desventaja, porque por un lado estás sola, pero por otro lado también te da más margen como para mantener relaciones fluidas con los dos Con los grupos. dos bloques, porque en definitiva va a terminar definiendo alguna cuestión muy importante dentro del Consejo, digo. Mira, yo la verdad que con ambos bloques tengo muy buena relación y más allá de esto seguramente va a pasar que seguramente alguno cuando quiera plantearle algo al gobernador me encontraré que un bloque me está acompañando y otro no, y seguramente cuando le quiera plantear algo al intendente un bloque me acompaña y otro no, calculo que ese va a ser el camino. Después no me preguntes Aravena, ¿viste? Pero bueno, ¿entendés lo que te digo? Pero en los demás por lo menos uno sabe en ese sentido, pero ¿cómo es que se llama? Realmente ese es el camino que por lo menos yo creo que vamos a tomar dentro del Consejo Deliberante en eso, por lo menos en la charla que uno puede llegar a tener día a día. Yo sé que, por ejemplo, está muy predispuesto también el bloque del SER a hablar con respecto cuando habla del tema de los vecinos y en esto, en la baja de los impuestos. Y también, bueno, espero que también sea lo mismo cuando querramos plantearle algo a servicios públicos, que también ha sido muy fuerte la suba. Entonces, bueno, en esto, ¿no? Posiblemente a mí me da esa libertad, no tener ninguna cuestión con ninguno de los partidos, pero sí en esto de mantener, por ejemplo, yo siempre trato de mantener legítima mi representatividad del vecino, ¿no? Bien, también estuvimos viendo por las redes que están recorriendo los barrios, que están con mucha presencia en los barrios, ¿no? Sí, nuestro trabajo dentro del barrio, lo que pasa es que por ahí nosotros, por ahí en lo que es ANSES, que por ahí en algún momento lo trabajamos mucho, y a veces son cuestiones simples, el vecino no sabe cómo, por ejemplo, hacer sus trámites para la exhibición de impuestos, por ahí le cuesta ir a los barrios, por ejemplo, a los centros de atención y esas cosas, y nosotros hacemos un asesoramiento de eso, y la verdad que el vecino siempre nos da una buena recepción, nos abre las puertas, estamos muy agradecidos porque muchos vecinos nos ponen la casa, y la verdad que en eso hoy estuvimos en el barrio del Faro, hemos estado en Juan Pablo II, y la verdad que nos encontramos con distintas necesidades, ¿no? Con vecinos que hoy realmente les está costando mucho para comprar los útiles escolares a sus hijos, donde el otro día una mamá lloraba porque no tenía una mochila para poder comprarle a su hijo para la escuela, con muchas veces que esto le mandé un mensaje al Consejo Provincial de Educación, porque una mamá nos planteaba de que le había comprado un cuaderno tapa blanda a su hijo y le pedían sí o sí el tapa dura, y realmente la diferencia de precios y que también podamos entender en lo que van los recursos, ¿no? Y como siempre, bueno, a todos los vecinos igual, los que quieran colaborar, algunos nos han acercado, que tenían mochilas de más, mochilas en buen estado, hemos trabajado y vamos y los entregamos. En este momento justo acabamos de mandar, una vecina nos donó un montón de cosas a uno de los barrios estos, porque hay muchos vecinos que le está costando muchísimo comprar las zapatillas, comprar las mochilas y comprar los útiles justamente de los niños, ¿no? Bien, la mayoría de los planteos van en ese sentido, entonces. Sí, yo creo que el vecino hoy, creo que la inflación ha golpeado mucho los salarios y creo que en esto hoy hablamos de un par de zapatillas que están más o menos entre 50 y 100 mil pesos y realmente hablando con un sueldo, por ejemplo, no sé, de un municipal de categoría 10 que están 250.000 pesos, ¿o no? Sí. Sí, Así claro, que bueno, sí. espero que en la paritaria también salga adelante. Sí, hoy hay ¿eh? paritaria municipal también. Ya en este momento sí, está. sí, arrancó a las 2 de la tarde. Así que bueno, veremos cómo le va también a los reemplazantes tuyos, ¿no? Sí, espero. No es fácil la paritaria para el concejal porque el concejal tiene más una función de veedor. No nos olvidemos. No define, claro. No nos olvidemos que el que acepta o rechaza la propuesta salarial siempre es el gremio, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí en esto, inclusive en algún momento alguna periodista de mala fe quiso justamente decir esto de amigo, nunca peleó, no. O sea, el concejal es el veedor. Entonces espero que Juli también pueda hacer, y uno por ahí ha planteado y ha pedido paritaria, ha sido un poco más combativo, pero no necesariamente pasa por el rol en sí del concejal, que efectivamente Claro, tiene otro rol vaya a distinto. negociar eso. Bien. Daniela, ¿qué medios de comunicación tiene la gente con vos?
¿Qué medios de comunicación? Tenemos la página de internet, tenemos Instagram, después tenemos nuestro teléfono, que bueno, por ahí, porque tenemos, bueno, si no, nos pueden comunicar en esos lugares y nosotros generalmente le pedimos los teléfonos y nos comunicamos con ellos. Está bien. Nosotros estamos siempre en un asesoramiento cerca del vecino e intentando también que muchas veces nuestros proyectos salgan del vecino, ¿no? De la escucha activa con el vecino y la participación. Y bueno, y trabajando día a día como ¿Estás preparando algún proyecto nuevo para ahora, para el inicio? Estamos preparando, para que justo tenía uno que te quería decir y se me había pasado. Se me fue. No, estamos trabajando en varias cosas específicamente. Bueno, ahora pedimos, una de las cosas que nos preocupaba, que el fin de semana estábamos viendo, viste que se inauguró la Escuela del Viento, por ejemplo, y yo veía que, por ejemplo, viste que no deja de ser la ruta número 3, no deja de ser el ingreso. Nosotros pedimos que hayan como, viste cuando vos entras señalización, pero Tallas reflectivas. en la ruta, porque creo que es una ruta, hay diferentes horarios. Bueno, nosotros lamentablemente hemos tenido una vecina que ha padecido muy cerca de ahí hace un tiempo, la señora que tuvo el accidente en el Chrysler, una chica muy joven, yo tuve la posibilidad de conocerla, mamá de 2 hijos, y la verdad que... Sí, la entrada y salida se va a complicar seguramente. Claro, entonces creo que debe ser un poco más fuerte, por ejemplo, en ese sentido, porque no es lo mismo que, bueno, esté el barrio a que ya tengamos un establecimiento educativo de la magnitud que se ha inaugurado. Sí, además es muy oscuro ese lugar. Sí, es muy oscuro, ¿viste? Y no deja de ser una ruta nacional. Claro. Y la verdad que es algo que nos preocupa. Después también queremos llamar también a que también desde la Comisión de Transporte poder trabajar con seguridad vial y llamar a esto, ¿no? Que hemos tenido varios accidentes en Río Gallegos, plantear esto, qué medidas se van a tomar. Y bueno, y un tema que queremos poner en debate y que queremos llamar a audiencia pública es también el tema de si semáforos sí o semáforos no en la autovía. ¿Viste? Hemos tenido accidentes muy fuertes, hemos tenido vecinos en esto y bueno, y creo que debemos plantearlos. En algún momento Fadul, en 2012 creo fue que planteó el hecho de esto, a él le dijeron que no era factible, que prácticamente había que hacer la autovía de nuevo, a Sipo se lo mandaron creo que a archivo. Y bueno, creo que debemos plantearlo porque no debemos olvidar que, mira, tenemos vecinos que tienen fobia prácticamente cuando suben esas escalinatas porque es muy fuerte cuando hay viento, más la que está más cerca del boliche. Pues esto lo hemos ido hablando con los vecinos y también el hecho de que tenemos un barrio enfrente de un hipermercado. Si esa zona no debería ser semaforizada o no, bueno, es que por ahí que podría salir algo, si pudiese haber una factibilidad, por ejemplo, de la escucha de los vecinos y de los expertos idóneos en el área, ¿no? Porque por ahí uno de este lugar puede decir, no, a mí me gustaría que se haga tal cosa, pero quizás no es factible técnicamente, ¿no? Bueno, Daniela, gracias por la visita como siempre y por la amabilidad de venir. Gracias a ustedes por invitarnos siempre y gracias porque siempre están ahí atentos y bueno, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Tema musical, me dice Sandro. Ya venimos, 51 60 51, porque te comuniques con la radio, ya venimos. Aunque queda algo de esencia mía dentro de mí, supongo que eso para algo me va a servir. Hay violencia en el amor, claro que sí, sino porque nos sangraron los labios aquella vez. Pero yo no la paso bien, y para cómo no sé fingir, no puedo ser como James Dean. Y vos de pronto maduraste, y si tú vas hacia adelante, y ahora te veo caminar por la vereda del frente. Aún quedan cosas que son mías dentro de mí, supongo que eso me servirá para seguir.
Recuerdo el día en que dijiste que se pudra tu cuma, masticabas un chicle y luego te reíste. Sigo sin pasarla bien y pasa como no ser tu hit. No puedo ser como Shane. Y vos de pronto maduraste, hiciste un salto hacia adelante y ahora te veo caminar por la vereda de frente. Y para colmo no te ves mal. Estás mejor que nunca. Y ahora te veo caminar por la vereda del frente. Y para colmo no te ves mal. No puedo ser como Shane. Y luego te reíste. Para algo me va a servir. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen.
Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 19 85. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. 3 de la tarde, segundo bloque de Fuera de Contexto por la radio de la COPE. La actual 15 grados 8 décimas, datos de las 2 de la tarde. El cielo está nublado, la humedad 54%, la presión 1000.1 hectopascal. Viento del norte a 53 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 20 kilómetros. Reducida por polvo levantado por el viento, dice el servicio meteorológico. Máxima para hoy 19. Y después prepárense para la lluvia. Va a llover hasta alta hora de la madrugada. Buenísimo, junten agua, insisto. Junten agua, insiste, preparen. Para regar las plantitas. Ahí va. Bueno. Tenemos noticias fuera de contexto. Tenemos noticias fuera de A contexto. ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una persona se subió a un techo e intentó entrar desnudo en un tanque de agua para escapar de la policía. El calor, viste que es sofocante. La calor está sofocante. La calor. Bueno, ¿dónde ¿Pero pasó esto? ¿Por ¿Dónde qué se pasó sacó esto? la ropa ese hombre? Sí, o andaba ocurrió- haciendo otras cosas no santas y no se sé. quiso meter en el tanque. Espero no conocerlo, porque esto ocurrió en la localidad de Gonet. Yo viví por ahí cerca. No me diga, claro, unos usted le años. pasa cada cosa. No, usted. a mí no me pasó. Bueno, pero yo así que conozco a alguna gente del barrio, ¿no? Vivía ahí al ladito de Gonet. Tanto Ahí, medio loco ahí. ahí cruzando, viste que ahí cruzás el camino y ya estás en otra localidad. Ajá. Bueno, yo viví por ahí cerca de Gonet, en La Plata. Sí. Bueno, el hombre buscado por robo fue trasladado a un hospital para ser asistido en el área de salud mental después de hacer esto. pero Y le sí, agarró claro.
Digo, Bueno. si te vas a esconder en un tanque de agua, ¿para qué te sacas la ropa si sabes que te va a cagar de frío? Bueno, Digo. no, pero se hace mucho calor allá. Sí, bueno. Bueno, un insólito Sí, episodio está se volvió loquito. viral. Esto se viralizó Sí. en las últimas horas. El ladrón se subió al techo de una vivienda, Sí. se desnudó e intentó meterse dentro del tanque de agua para escapar de la policía. Este hecho pasó el domingo, Este domingo. en sí. donde recién comentábamos que es en Gonet, que es Sí. en el Partido de La Plata, ¿no? La maniobra del Estaba delincuente... acalorado el Hace el mucho rocho. calor, hace Sí. mucho calor ahí en Sí, La sí. Plata. En Buenos Aires hace mucho calor. Sí, pues, Bueno. ¿esto a qué hora fue? ¿A la tarde, a la No, noche? no No, sé, dice la nota, ¿no? Dice el domingo. Bueno, La maniobra del delincuente fue divisada por los vecinos, quienes advirtieron muy chusma a la gente. también la gente de ahí, la vecina ¿Quiénes chusma. claro, salen todos a la vereda? No, en serio te estoy diciendo, salen todos. Yo me acuerdo, esto te estoy hablando con Lucas. No necesita alarma. Lucas era re chiquito y todo el mundo sale a la vereda a tomar mate, Ah, se claro. juntan en la esquina a tomar mate, o sea, la gente. Sí. Yo estaba ahí en Muy sociable la gente. Citibel, ¿no? Citibel, Gonet, estaba por ahí cerca. Yo estaba más al lado de Citibel, pero yo Sí. compraba en Gonet y andaba todo el día por ahí. Bueno. Y Villa Elisa, son todas esas zonas. Sí. Sí, son muy vecinal, ¿viste? Muy de los vecinos que se juntan, así. Era por lo menos en mi época. Bueno, dice, tras una compleja maniobra lograron bajar al hombre del techo y evitar que se arroje al vacío como había amenazado. Tras su detención, según informó el medio periodístico, se conoció que el hombre de 30 años, cuyas iniciales son, LPF, cuenta con antecedentes penales. Estaba prófugo y pesaba sobre Ah. él un impedimento de salida del Lo país había- hace más de 5 meses. Lo habían enganchado al tipo. O sea que tan loco no estaba tampoco. Sí. Se quiso meter en el tanque. Acá tenemos la hora de cómo ocurrió. Sí. Todo comenzó a las 3 de la tarde. Ah, fue temprano. Y hacía pleno calor, pleno solazo de Yo Buenos me voy a Aires. refrescar, dijo el chabón. Aparte encima están ellos con los mosquitos. El calor, la calor, perdón. Da calor. Los mosquitos, la falta de plata. 3, 4 de la tarde. Claro, En bola metiéndose en tanque, Claudia. es ¿A quién buena. se le ocurre? Es buena. Es buena, Todo sí, comenzó a las 3 de la tarde de este domingo cuando los dueños de la casa y varios vecinos observaron cómo el hombre subía al techo. Luego de trepar a la estructura que rodea el tanque, el sujeto corrió la tapa e intentó meterse en su interior completamente desnudo. Ante tal situación, los presentes solicitaron la ayuda de las autoridades. Según explicaron fuentes policiales, al llegar hasta arriba y hablar con el hombre, notaron que se mostraba cada vez más descontrolado, ingresando al tanque de agua, del cual salía y se sentaba en los bordes a los gritos con claras intenciones de arrojarse. Tras esto, tomó intervención también personal del área de salud mental. Y Claro, sí, hijo. Y sí, se quería, diría. y sí, hijo. Sí, claro. Y del sistema de atención médico de emergencias, el SAME, que no gana para sustos el SAME, ¿no? Quienes lograron convencer al hombre para que bajara del lugar, que está a unos 10 metros de altura, el techo Ah, de la el vivienda. tipo se quería arrojar de ahí adentro del tanque o al piso. Sí, No una se vez, sabe. no, primero entró el tanque y Sí. después al piso. Claro. O sea, Ah, cualquiera, no me de, agarran a mí, no, dijo el cualquiera tipo. de las dos cosas Claro. lo iba a complicar. Las imágenes de este video viral se están viendo a través, mientras vos lo contás, se están viendo a través del video de YouTube del vivo de la radio. Sí, muy bien. Ahí está Juli Muy Quiroz. bien, Juli Está Quiroz, ahí qué crack. prendido fuego. Bueno, una vez que los efectivos lograron reducir a la persona que tenía antecedentes penales por robo, Sí. se decidió su traslado al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue ingresado al área de salud mental. En esta causa, bueno, interviene el juzgado del lugar, y el hombre permanece internado con custodia. Pero con custodia no porque vaya a matar a alguien. Si no, Custodia que para otra vez protegerlo a él. Claro, a ver si se quiere meter en el tanque de agua del hospital. Claro, para protegerlo a Si él. se saca porque el no- camisolín, ¿estará con un camisolín o estará, No, pues, no está sé. internado, está con un camisolín de esos que le ponen a los enfermos? No sé, pero pobre. Fácil para ponerse en 30 bola. años. 30 años pasado de calor, y todo picado por los mosquitos. La calor que hacía. Por favor. Bueno, esa es la noticia Insólito. fuera de contexto insólita en esta tarde de martes. Queríamos saludar, ¿sabes que me olvidé? Estaba hablando con Juli. Ayer inició un programa nuevo en la radio. El de música heavy era, ¿no? de heavy Leo metal, Méndez, heavy de metal. heavy metal. Desde San Julián estaba un amigo No me mío que digas, estaba escuchando, no me me preguntó digas. ahí, me dijo Sí. que cuando yo compartí la difusión del programa, Sí. me dijo que estaba escuchando. Bueno, saludo para Leo Méndez que arrancó ayer ahí con ¿Todos los con el lunes nuevo es? programa, todos los lunes, sí señora. ¿De qué hora va Juli? Yo me olvidé, de 21 horas, ahí en adelante. Entonces, un programa más en vivo en el aire de la radio. Un gran saludo para Leo que siempre escucha la radio, nos manda mensajes y demás.
Así que sea con todo el éxito. Bueno, dicho esto, ya te dije, lo de todo el tiempo, 51, 60, 51 para que te comuniques con la radio. Vamos a recordar que precisamente en este momento se está desarrollando la paritaria municipal. Sí. Y usted meta a mandar mensajes. Y yo estoy ahí, uno está ahí como... Tiene ahí un par de... Había unos trascendidos de cuánto sería el ofrecimiento. ¿Sí? Decían que podía llegar a ser del 40%. Epa, casi lo mismo que se le... Y un poquito más. Y hoy le esquivó al bulto de Roble cuando nuestros compañeros... No quieren decir oficialmente porque esto es un trascendido. Esto tómenlo con pinzas, es un trascendido. Esta mañana le preguntaban a Robles, sigue siendo secretario de Hacienda, aparte de ser el jefe de gabinete municipal, le preguntaba a Juli justamente si iban a ir por ese camino, digamos, el 40, que era como un porcentaje interesante que se le había ofrecido al sector docente, y dijo, no, se hizo el sota. Claro, no se puede decir. Así. Pero era un trascendido, era un rumor que, bueno, seguramente en los próximos minutos, en las próximas horas vamos a confirmarlo o no. Se va a saber. Sabremos a ciencia cierta cuál es el número. Bueno, ¿tenemos una nota? Separador, vamos a una nota. Ahí va. Ya no como, no duermo, no salgo, desde que vos no estás. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. Gracias, Brian. 9 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vamos a charlar con la decana de la UMPA UARG. Sí, vamos a charlar de una buena Karina noticia, Francisco, que Río Gallegos va a tener una escuela de oficios y emprendimientos, que es en el marco de un convenio entre la municipalidad y la UMPA. Sí. Bueno, para tener mayores precisiones, ayer se hizo el anuncio, en la sala Iris Bercero, en el campus de la UMPA, y estuvo ella presente. Así que, Karina, buenas tardes, te saludamos desde Radio Nuevo Día. Claudia y Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola, muy bien, sí, Karina. Desde la UARG, sí. desde la UMPA UARG, desde la Unidad Académica Río Gallegos y la Municipalidad de Río Gallegos, venimos trabajando hace más o menos 2 años, 3 años, en proyectos que tocan el tema de los oficios, los saberes y el tema de la capacidad emprendedora. Sí. A partir de ahí surgió la idea de eso llevarlo a un nivel mayor y nos pusimos como objetivo lograr una escuela de oficios y emprendedores y empezamos a darle cuerpo el año pasado. Sí. Ustedes si recuerdan, en diciembre tuvimos un incendio en Lisandro de la Torre. Sí. Entonces, parte de lo que veníamos avanzando tuvimos que frenar y bueno, ahora pudimos retomar el trabajo conjunto y pudimos ya sí oficializar este proyecto que ya lo veníamos trabajando hace tiempo y que creemos que es una propuesta que se va a ir desarrollando y creciendo a lo largo de los años. Bien, esto exclusivamente es para adolescentes y jóvenes. En realidad nosotros abordamos inicialmente lo que es toda nuestra masa de la unidad académica que tiene que ver con estudiantes y jóvenes graduados, pero por el otro lado, desde la municipalidad también vienen haciendo un trabajo con emprendedores y lo que hacemos es sumar esas dos masas. Así que no es solamente para jóvenes, propiamente dicho, sino para emprendedores y para saberes, y las propuestas que vamos a dar van a estar orientadas a la comunidad en general y a las demandas que surjan dentro de la unidad académica Río Gallegos. Bien, estas propuestas de formación son de cursos cortos, son más prolongados en el tiempo. La idea es que eso va siendo flexible y va a ir tomando diferentes cuerpos en la medida
de que vayamos acreditando trayectos, en la que vayamos armando cursos con ciertos estándares mínimos de cantidad de horas, pero siempre con la flexibilidad de saber que muchas de las personas ya trabajan y ejercen sus profesiones, entonces estamos buscando equilibrios en ese sentido. Y ahí por eso es tan importante que estemos trabajando entre la municipalidad y la universidad para tener las dos caras, ¿no? Sí, Bien. claro. ¿Y alguna idea de cuándo se abriría ya la oferta y las inscripciones? Si nosotros estaríamos trabajando todo el mes de marzo en lo que es la refacción de la primera ala de Lisandro de la Torre, para poder en abril ya comenzar con las primeras propuestas. Y además con un pequeño espacio de coworking que van a estar equipadas salas para que emprendedores y jóvenes graduados puedan desarrollar su primera actividad laboral de forma de cuentapropista o monotributista o digamos de forma individual, y que no tengan que ir a alquilar un lugar, sino que puedan utilizar a modo de turnos esos espacios. Bien. Para desarrollar, digamos, la actividad que ellos pretendan aprender. Claro, por ejemplo, si tenés un profesor, si tenés un psicopedagogo, que tengan la necesidad de tener un espacio o un alquiler, bueno, vamos a hacer como turnos donde se puedan utilizando esos espacios para que puedan ir viendo si su actividad les sirve y no tener que tomar esa decisión que muchas veces es tan costosa, que es la de alquilar un espacio. Claro. Esas serían las dos actividades que inicialmente vamos a empezar. Bien. ¿Van a ser gratuitos? Van a haber diferentes modalidades, ¿sí? Vamos a plantear el tema de becas. Sí. Y vamos a plantear el tema de diferentes costos dependiendo de qué tipo de propuestas se vayan desarrollando. Hay algunas que van a ser a costo cero para quien las dé, y hay otras que van a tener, se van a valorizar. Está bien. Y con respecto a los oficios, ¿ya tienen, digamos, pensado qué tipo de oficios o por qué lado van a ir, o es de acuerdo a la demanda que haya? En realidad estamos haciendo un trabajo con la municipalidad que está haciendo un relevamiento donde a los emprendedores se les está consultando como para poder orientar las capacitaciones. La idea es trabajar no tanto desde la oferta, sino más desde la demanda, para poder ir respondiendo a necesidades bien concretas que puedan ir surgiendo en el territorio. Bien, bueno, Karina, por ahí te cambio de tema, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo. Ustedes están, digamos, iniciando una propuesta nueva, pero paralelamente también están sufriendo por ahí los recortes presupuestarios que se están aplicando desde Nación. ¿Cómo lo están viviendo desde la UMPA? En realidad, nosotros estamos, la verdad, expectantes, estamos esperando el Consejo Superior Extraordinario que vamos a tener el día lunes. Sabemos que estamos en una situación compleja. Lo cierto es que desde esta unidad académica siempre hemos tratado de ir siendo lo más ordenados posibles, y a veces eso también genera que en situaciones como estas tengamos una mayor incertidumbre, porque ahora que tienen que empezar las cursadas tenemos que ver qué designaciones, cuáles se pueden desarrollar, y bueno, estamos haciendo ese análisis uno a uno por cada escuela, por cada instituto. Depende de los escenarios que puedan surgir la próxima semana, va a depender... Hola. Estamos Ahí está. expectantes. Hola, ¿sí se escucha? Sí, ahí sí. Estamos expectantes de forma positiva, pero siempre expectantes sabiendo que estamos en una situación de crisis, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que estamos todo el equipo de gestión y entiendo que toda la universidad trabajando para tratar de brindar la mayor cantidad de respuesta posible, y a su vez haciendo los planteos que correspondan a la Nación para poder solicitar que se manden las partidas, que se aumenten gastos de funcionamiento, o sea, todo lo que hace formalmente. Pero lo cierto es que todavía nosotros en lo personal estamos gestionando con un cierto grado de incertidumbre, que entendemos que en parte se va a visualizar un poco más a partir del lunes que viene, que tenemos un Consejo Superior Extraordinario. Karina, tienen todavía el presupuesto 2023, ¿no es cierto? Tenemos presupuesto 2023, sí, y bueno, por un lado lo que es gasto de funcionamiento, nuestra universidad tiene una relación muy pequeña de gasto de funcionamiento,
estamos en un 96,4 aproximadamente, 96 basueldos. Entonces gasto de funcionamiento se vuelve una partida muy sensible porque ahí todos piensan que es luz, gas, pero la verdad es que para nosotros también va el jardín, la residencia, el comedor, las becas especiales, sí, salidas de campo, laboratorios. Todo eso se sostiene con partidas muy específicas y que si no logramos que las mismas se descompriman, de por sí es un problema. Y por el otro lado, la incertidumbre con el tema de si Nación va enviando todas las partidas para sueldos, obviamente que eso también genera como ver mes a mes qué va pasando, ¿no? Y la verdad que eso no es muy saludable para las instituciones. Y sí. Claro. Bueno, Karina, te agradecemos este tiempo, como siempre, son muy amables con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y gracias por compartir este momento que bueno, que uno trata de seguir trabajando y seguir construyendo para ir contra este ciclo. Muchísimas gracias nuevamente. Chao, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Karina Franciscovic, decana de la UNPA-UAR, sí, contándonos acerca de este anuncio de la Escuela de Oficios y Emprendimientos realizado ayer en la sala Iris Bergero, allí en la Universidad Nacional de Patagonia Austral. Y bueno, contándonos que a partir de abril ya estarían en condiciones de comenzar, digamos, a llevar adelante todo esto que se anunció durante la jornada de ayer lunes. Bueno, tenemos alguna otra cuestión que me dice Sandro. Música, pasamos música, dale, tema musical y ya venimos. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rollers. Llevo la marca de tus aguijos. Las heridas, agua podrida. Vendiste al diablo 3 veces, vendiéndole flores. Y te llevaste 100 años al ángel de los perdedores. Recuerdos, una guarida. Jurando que nunca dirías una mentira.
de esos callejones que funden alcoholes. Donde solo campeona los peores. Todas tus heridas con agua podrida que me diste al diablo 3 veces vendiendo de flores y te vas andas al ángel de tus perdedores. Y te vas andas al ángel de los verdes. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia, senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia,
Tierra de Cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. ¿Qué tenés que hacer esta noche? Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. ¿No sabés qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. En Automóvil Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto. En Volkswagen tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa.
pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ...15:30, 16 grados 7 décimas la temperatura actual en la capital provincial. La máxima prevista para este martes es 19 grados. Humedad 49%, bajó un poco la presión, 999 hectopascales. El viento del norte a 44 kilómetros, la visibilidad es buena. Ahora se extendió a 30 kilómetros. Hace una hora atrás estaba en 20 kilómetros. Lluvia fuerte para la noche, adelanta el servicio meteorológico. Claudia, audiencia 51 60 51 para que te comuniques con nosotros si querés enviar mensaje de texto o de voz. Bueno, continuamos aquí en este Fuera de Contexto de martes. Último bloque, anteúltimo bloque, después viene el resumen de todo lo que hicimos y demás. ¿Tenemos receta? No tenemos. No tenemos receta. ¿Tenemos receta? No tenemos receta hoy. No tenemos receta Pero hoy. usted dijo que había cocinado el chocotorta. Que No, armó una sí, chocotorta. hice una chocotorta, pero eso para el cumpleaños de mi hija. No, todavía no. Capaz que algo llega No para... ¿Usted cree que va a quedar algo, alguna sobrita como para que traiga No mañana sé, acá no para sé, sus no sé. famélicos compañeros de trabajo o no? No lo sé. No me puedo comprometer a nadie. A nada. Bueno, te quería comentar una noticia, ¿no? Sí. ¿Quién dijo? A ver, todos los días rompemos un kiosco. ¿Quién lo dijo? El presidente. No, lo hemos escuchado mucho en la provincia de Santa Cruz esto, ¿no? Sí. En los últimos meses. Sí. Pero bueno, en este caso no. Lo ¿Quién? dijo Sandra Petovelo, Bueno. la ministra de Capital Humano. Sí. Veo que le encanta escuchar esta noticia. Mirá la cara de Julián. Es una que le encantan las declaraciones Cuando de Sandra caiga, Petovelo. ¿sabés el escándalo que va a suceder cuando caiga alguno de ellos? Porque vos te pensás que ellos no hacen sus kioscos. Vos Sí. te pensás que ellos no van No, a... pero aparte, o sea, pero es evidente, o sea, ¿dónde todo el ahorro, ¿a dónde se va? ¿Al sistema financiero o no? Sí. Porque no nos estamos preguntando dónde se va el ahorro. Sí. Porque, o sea, no hay subsidio, no hay esto, no se recorta. ¿Y dónde va todo eso? ¿Viste? Como que... Vos decís, bueno, tu papá te dice, no, chicos, tenemos que ajustar porque la verdad que estamos medio complicados. Bueno, listo, ajustamos. ¿De dónde va? Lo que vos, todo el ahorro. Los O sea, 2 millones las de pesos galletitas que ya no recortaste come, galletitas. las galletitas que ya no Claro. comemos en la merienda, ¿dónde? O sea, ese ahorro, ¿a dónde va, papá? No va a ningún lado, si no ningún podemos lado. comprar Bueno. ni galletas ahora. Bueno. Ese es el tema. Entonces, ¿a dónde va? A nosotros por lo sostener, menos ¿no? la clase A sostener deuda, a Sí. pagar y a sostener, o sea, porque viste que tenés una deuda y después la pagás con otra deuda y le vas poniendo nuevos nombres. Entonces, vas cambiando, vas tarjeteando. no sé en vas- qué nombre estamos ya de deuda. Y esa deuda, viste que la van comprando los bancos, ¿no? Así te digo, así como medio sintetizado. Vos le vas pagando todos los días una diferencia, ¿no? Ahí va nuestra plata, digo. Sí, claro. Porque a las pymes no está yendo, porque si bueno, de última Olvídate. están ayudando a las pymes, ¿viste? Para Te que... van a ayudar. No, nada. Es más, ahora están presionando para volver a meter el impuesto a la ganancia Entonces a la cuarta cuando, categoría. viste que a veces cuando decimos que roban, uno que nos estamos imaginando, que hacen su kiosquito, que se quedan con un vueltito, que No, se no, guardan no. la platita para cambiar el auto. Entonces, no, es mucho más grande y es Yo es creo que mucho más... Petovelo habló del tema de... Y lo hacen de una forma muy blanqueada. O sea, vos decís robo, no están cometiendo un delito. Lo que están haciendo un vaciamiento de una forma muy legal. Claro. Entonces, vos decís, bueno, pues no robaron. No es como que y armó una maniobra para llevarse Petovelo la plata habla a su del casa. kiosco por el tema de los No. seguros de Alberto Fernández, seguramente, que tiene que ver con ANSES y todo ese tema, ¿no? Claro, bueno, ¿O no? sí, seguramente. Héctor Martínez Sosa, el broker de seguro, que vieron el... Claro, es otro escándalo. 20 sí. mil millones de pesos dice que era. Bueno, pero 20 mil millones de pesos dice que era por la contratación de seguros para jubilados de ANSES, que Sí. tienen que tener todos los jubilados y los trabajadores, tienen que tener un seguro. un seguro, claro. Y eso dice que se potenció cuando el gobierno anterior, de Alberto Fernández, comenzó a entregar
a través de ANSES préstamos a jubilados, préstamos blandos, ¿se acuerdan? Que Sí, salían, los préstamos, sí. decía préstamo para el jubilado, no sé, voy a decir una cifra cualquiera, 500.000 mangos en cuota, digamos, accesible para los Claro. jubilados. Y en ese caso había que contratar un seguro en caso de que la persona que tomaba el crédito falleciese, para cubrir, digamos, en parte la cantidad de cuotas que había tomado para pagarle a ANSES. Y bueno, ahí estuvo la secretaria, una de las secretarias Fernández, Bendito seguro, ¿no? la esposa de Héctor Martínez Sosa, un broker de seguro. Hicieron un movimiento ahí, algo extraño, y dice, vamos a contratar a X personas. Eran todos créditos que otorgaba el Nación y ANSES, a través de ANSES. Un quilombo. 20.000 millones de pesos. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos con una, por la venta de esos seguros que se aseguró Martínez Sosa, cobraba 300 millones de pesos de retorno cada mes. Imagínate. Eso es lo que se está investigando. Ayer hubo, de hecho, allanamientos y demás en lo del broker que está implicado con el tema este de los seguros de ANSES y demás. Así es. Hablando de kiosco, ¿no? Pero no es ese kiosco del que No es hablaba ese kiosco, Petovelo, no, o es no. otro. No, está hablando sobre todo, dice, de... Tiró ahí Sí, un título. funcionarios del gobierno que encabeza Sandra Petovelo hicieron un relevamiento en planes sociales, los alimentos para comedores populares y múltiples contratos. Esperan ahorrar 25.000 millones de pesos. Pero bueno, o sea, una cosa es ahorrar con los kioscos, con toda la plata que se fuga, ¿no? Del ministerio, otra cosa también parece que están ahorrando con lo que tienen que entregar específicamente. Sí, bueno, ahora vos fijate, el recorte es tan brutal, ¿no? Que se habla de... Ella dijo, bueno, dice, todos los días rompemos un kiosco. Esta frase fue la respuesta a la pregunta de Infobae sobre el avance de los relevamientos de las investigaciones que ordenó esta ministra, ¿no? En el Ministerio de Capital Humano, que antes era Desarrollo Social de la Nación. Sí. Dice, incluye a las actuales secretarías de Educación, Trabajo, de las Mujeres y Género y Diversidad, que antes eran ministerios, ¿no? Ella dijo, lo que más indigna es haber descubierto programas mal diseñados, creados para derrochar. Es la perversidad en gastos de recursos del Estado, dijo Petovelo. Como ejemplo, dijo, del diseño para darle marco a temas como mínimo no éticos. Dice, se cuentan de asientos, están volcados en las hojas que están frente a la taza de café del hombre de la libertad avanza, encargado de las investigaciones que derivarán en amplias auditorías, sumarios y posteriormente, si corresponde, denuncias penales. En números redondos, Capital Humano tiene una planta de 16.000 personas. De ese total, 6.000 son de planta permanente y el resto cobra del Estado a través de distintos contratos, algunos que se han renovado por varios años consecutivos. Ahí va. Vamos a un separador, Claudia, porque ya tenemos la última entrevista de la tarde, breve separador y ya venimos. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ...40 minutos pasaron de las 3 de la tarde y vamos a tomar contacto telefónico con la doctora Marcela González, secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos, porque hubo un importante anuncio hoy en el CAPS Peliche Sí. De nuestra ciudad. Sí, la implementación de la libreta sanitaria del adulto mayor. Así es, así que vamos a saludar a la doctora, siempre muy amable, nos atiende. Doctora González, ¿cómo le va? Claudia y Beto la saludan desde Radio Nuevo Día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saludos a ustedes. Bueno, ¿qué tal, doctora? Bueno, coméntenos de qué se trata esta nueva herramienta que están lanzando. Bueno, la libreta del adulto mayor Sí. es una iniciativa que nosotros teníamos hace mucho tiempo. Los que tenemos hijos conocemos la libreta materno-infantil. Sí. Es bueno, la equiparación de esa libreta para el adulto mayor, donde se registran las visitas al médico, las medicaciones que tiene, las vacunas, por supuesto el calendario adaptado al adulto mayor, la medicación que toma, las internaciones. Es como un documento que llevan ellos, dado que no todos tienen médicos de cabecera,
no todos tienen en el mismo lugar las vacunas que se pusieron. Y es una herramienta bastante útil para la comunicación entre médicos y para que ellos tengan su información, ¿no? Es como una mini historia clínica que tienen en su casa. Bien, no solo es para ser utilizada para los que son pacientes del CAPS o de los centros de salud municipales, sino que para que se utilicen en todo, digamos, ¿no? El ámbito médico de la ciudad. Sí, es como cuando nosotros hicimos la libreta materno-infantil, ¿vio? Se las entregamos a todos los pediatras que nos pidieron de Río Gallegos, cada uno tiene un montoncito en su consultorio, a los ginecólogos, porque la libreta materno-infantil primero se utiliza en la embarazada, y las damos gratuitamente en nuestros centros de salud. Si piden, lo único que tienen que dar es el número de documento y nosotros lo entregamos. Bien, directamente a los adultos mayores en este caso. Sí, a los adultos mayores de 65 años. Bien, bueno, igual, ¿a partir de qué edad se considera adulto mayor? Veo que los adultos mayores hoy tienen, digamos, una vida mucho más activa que lo que pasaba hace décadas atrás, ¿no? Claro. Bueno, esa fue la gran discusión nuestra. Nosotros tenemos una dirección del adulto mayor en la Secretaría de Salud Pública. Y la doctora nos decía, miren, entre 60 y 65 años, y yo le decía, pero bueno, yo tengo 58, y tampoco como que no me asumo, entonces yo decía, pero 60, me parece que no, le decía, pero bueno, también no es que va a ir una persona de 60 a solicitar la libreta y no se la vamos a dar, por supuesto. Eso... En realidad, la Organización Mundial de la Salud es mayor de 60, pero por supuesto que la pirámide poblacional estos últimos años ha cambiado tanto que es como que la población se va envejeciendo. Entonces tenemos que tener otras herramientas que hace 30, 40, 50 años no teníamos. Por ejemplo, los talleres que hacemos nosotros, de estimulación conductual, cognitiva en los adultos mayores, capaz que hace 60 años, no, porque nos moríamos mucho más jóvenes, ¿no? Claro. Es como que hay que rever todo lo que es salud pública. Los vemos compitiendo, por ejemplo, de Newcomb, 65, 70 años y están compitiendo. Claro, sí. Yo tengo amigos de 65 años que juegan al Newcomb 2-3 partidos por día. Claro. Pues el intendente me estaba diciendo que iba a empezar a jugar al Newcomb. Está joven todavía, todavía está joven para el Newcomb. No sé, porque yo le dije, ¿cuántos años tenés? Me dijo 47 y yo le dije, desde que te conozco tenés 47. O sea, no se sabe. No, es verdad, me parece que clase 76 me parece que es el intendente. Claro. 76, 77. 47. Pero bueno, no, fíjense ustedes, claro, y ya. Es como que los estilos de vida cambian. Hay gente que tiene 70, mi marido tiene 68 años y es más vital que yo. Así que bueno, son paradigmas nuevos que uno tiene que enfrentar. Más allá de a nosotros, nosotros vamos a hacer un equipo para control de los adultos mayores que van a los gimnasios municipales. Ya lo tenemos con un geriatra que va a los cenines, a hacer las actividades de los cenines, pero a nosotros lo que más nos interesan son los que están más vulnerables, porque el que va a jugar al Newcomb, el que va a hacer telar al Raballo, más o menos, uno está accesible a nuestro control. El problema es aquel que está en la casa, postrado, y bueno, ese mismo equipo va a ir casa por casa a detectar y a hacer un relevamiento de quiénes son los que no acceden a las instituciones de salud. Claro. Bien, bueno, para el resto entonces directamente se acercan al CAPS o a cualquier centro de salud, ¿no? De la MUNI, con el DNI y ahí lo pueden solicitar. Sí. Eso es importantísimo para la atención primaria. Es muy importante. La verdad que es un elemento bastante valioso y va a ayudar mucho, porque si se atienden en el hospital o en un centro de provincia, siempre van a tener lo que toman, que a veces no se acuerdan. Claro.
saber cuándo fue la última vez que se hizo un control. Sí, nosotros queremos trabajar este año enfocados, hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando en lo que es materno-infantil, pero ahora nos queremos enfocar en adulto mayor. Bárbaro. Doctora, En adulto mayor sí. y en lo que es el trabajo en terreno, casa por casa, casa por casa. Claro, y esto también es como una atención preventiva, digamos, del adulto mayor, ¿no? Porque se pueden detectar algunas dolencias que a los 70 y pico pueden llegar a aparecer. Claro, por eso yo digo casa Sí. por casa, porque a las instituciones de salud concurren el que tiene alarma sobre su salud. Claro. Pero el 90% de las personas pueden estar enfermas en su casa o no lo saben, Claro. o como a veces es inaccesible la salud pública, piensan 10 veces antes de ir porque tienen que esperar, porque no consiguen, porque van y vienen. El trabajo casa por casa, el relevamiento casa por casa, el tener una tarjeta en cada casa, saber qué embarazada hay, si hay niños menores de 1 año, si hay personas con la tercera edad que tengan factores de riesgo. Eso es muy posible hacer en Gallegos, es posible porque no tenemos tantos habitantes. Ya lo empezó a hacer la Secretaría de Coordinación Ejecutiva a cargo de Claudia Picuntureo, están yendo casa por casa a relevar con las fichas que nosotros le pedimos. Es un trabajo que hizo el doctor Diego Grimaldi en Calafate con mucho éxito y el doctor va a empezar a trabajar con nosotros para repetir lo mismo que hicieron ellos en Calafate acá, a los fines de tener cada casa de Río Gallegos, empezando por los barrios más vulnerables, por supuesto, no vamos a empezar por la ría, cada casa donde hay una embarazada, donde hay una embarazada de riesgo, un adulto mayor, un niño menor de 1 año, ¿sí? Los factores de riesgo más importantes, y hay que ir a la casa, Claro. porque no todo el mundo va a las instituciones de salud. La mayoría de los que están enfermos permanecen en su casa desconociendo lo que tienen. Claro. Y eso redunda en tener las terapias de adulto llenas, la neonatología del hospital llena, porque lo único que nosotros hacemos es asistir cuando se complican gravemente. Claro. Bien. Bien, bueno, muy útil la información. Así que bueno, invitamos entonces a todos los adultos mayores que se acerquen a los ámbitos de salud municipales con el DNI y ahí pueden retirar su libreta. Sí. Igual nosotros, a todos los que van a las instituciones municipales, deportes, CENINE, etcétera, se las vamos a llevar también. Pero sí. Este es un instrumento que está disponible para todos. Perfecto. Gratuitamente, por supuesto. Bueno, muchas Gracias por el tiempo, doctora. No, por favor. Siempre a disposición. Muy amable, Chao, que tenga buenas buenas tardes. Chao. La doctora Marcela González, secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos, bueno. contándonos todo. Y justo te estábamos hablando y llegó te envié ahí el anuncio oficial, digamos, a través de prensa de la Municipalidad de Río Gallegos, de lo que sucedió en el CAPS Peliche hoy con el anuncio de la implementación de la libreta sanitaria para el adulto mayor en Río Gallegos. Así que una buena también sirve para detectar algún tipo de patología que por ahí, como bien decía la doctora, está enfermo y no lo sabe o Sí. tiene algún Y aparte síntoma para y no llevar se un da control, cuenta. porque a veces llega, viste que vos le Sí. preguntas, pero usted qué tiene y no ¿Qué está sabe qué tomando? remedio toman, Claro. si, cuándo fue que lo operaron, cuándo fue que Sí, ¿cuándo bueno, fue el ahí último está. control? ¿Cuándo se tomó la presión por última vez? No sé, Está perfecto, X está cosas. muy Está buena bien. herramienta. Una Así buena. que bueno, escuchamos un temita musical y después ya nos vamos. Dale, escuchamos un tema y después venimos con el resumen de todo Sí. lo que pasó hoy en este martes. Dale. Al ángel que extermina, el mundo lo ilumina, no deja las caer, él las domina y sabe. Yo no sé, esta vez, ¿quién es?
moda nos engaña, parece congelada. Un siglo con la misma canción, no dice nada y sabe. Yo no sé, esta vez quién me ganará. La boca es un infierno, el cielo es la turquesa, millones se desnudan al sol, todos se mezclan y saben. No sé, esta vez llegará. Dale las entradas, hagamos el intento. Es algo que no quiero perder. Mi sentimiento y saber. Yo no sé, esta vez que me llegará. Ahí vamos. 56 minutos pasaron de las 3 de la tarde, últimos 4 de esta edición de Día Martes de Fuera de Contexto.
Claudia estaba haciendo memoria, se cumple hoy un año del Sí, lamentable. se cumple un año de la muerte de Coquito Yarzo, de Rodrigo Coquito Yarzo, y bueno, sus familiares y amigos que nunca han dejado durante todo este reclamar año justicia, sí. de visibilizar la causa de Coquito. Y pidiendo justicia, hoy se movilizaron también reivindicando este Sí. pedido de justicia. No sabemos muy bien en qué instancia está, ¿no? Ujú. Hay un detenido, que es la persona que estaba manejando el vehículo en ese momento. Eh, Hay un grupo de trabajadores municipales que están sumariados y que fueron apartados de su Sí. tarea, por lo menos en lo que es la dirección de tránsito, Sí. incluida la directora de tránsito de ese momento. Pero más que esa información no ha avanzado se desconoce mucho. Claro, no. cuál es el avance en la causa. Claro, digamos, si va a porque haber más imputados, pues sabemos, recordamos bueno, que el más móvil allá del de detenido. tránsito municipal le impactó el vehículo de Oyarzo cuando cruzaba de Belgrano, cruzaba Sí. Avenida San Martín. Pasó en rojo. Y Pasó en rojo y a el toda móvil, velocidad. claro, una Venía por camioneta. Avenida San Martín. La operativa 5, creo que la operativa 5, que es la operativa nocturna, era una madrugada de domingo. Sí. Venía circulando Coquito Yarzo, Rodrigo, que él venía de trabajar, venía con su novia. Sí. Venía de trabajar. cruzando de Belgrano por San Martín Sí. cuando fue impactado por el móvil policial. Venía de tránsito. estaba trabajando en su taller, Sí. trabajando en un vehículo, venía, porque ya se volvía para la casa porque era tarde. Estoy recordando lo que contaba su familia y lo que se supo. Cruza por Belgrano en verde, como corresponde, y en San Martín se encuentra con es impacta la impactado camioneta. por una camioneta que venía a toda velocidad circulando por Avenida San Presuntamente, y Martín. después que intentaron en una justificar diciendo persecución que venían venían. en una persecución. Sí, luego apareció la persona que habría sido la que estaba involucrada en la Sí. persecución, porque dice que lo habían interceptado en la ría y que lo venían siguiendo de varias calles y lo estaban buscando, tratando de emboscarlo en algún bocacalle. Y bueno, en esa tarea estaban cuando se llevan por delante al vehículo de Coquito. Un Volkswagen Gazelle era. Un Volkswagen Gazelle, él venía con la novia, como decíamos, y bueno, está todo captado en las cámaras de Ahí, seguridad. En diagonal hay un lugar para comidas, Sí, las una Mil pizzería, Delicias, una que pizzería, sí. hay una imagen que se ve desde adentro del local cómo ocurre Impacta todo. Claro. Así que bueno, no había manera de dibujar la realidad Claro. posible y bueno, Hoy al cumplirse una año persona justamente joven, un hombre joven, sí. Sí, del triste fallecimiento de Rodrigo Yarzo. Sí. Los familiares se reunieron allí frente al Colegio Guatemala, en el baldío que hay ahí. Sí. Yo pasé a buscar a mi hija a la escuela, cerca de la 1:30 de la tarde, 1:20. Estaban concentrándose para realizar una marcha pidiendo justicia, justamente. ¿No? Bueno, hoy tuvimos, en Fuera de Contexto, tuvimos... La visita de Daniela D'Amico, la concejal, que, bueno, contando un poco sobre sus expectativas para este año. También. Ya que ahora, bueno, tiene un montón de proyectos que se los mandaron al freezer y ahora las va a reflotar. Ahí va. Hablamos con la decana de la UNPA por la Escuela de Oficios y Emprendimiento, que se anunció durante la jornada de ayer lunes. Y por último con la doctora Marcela González, La secretaria de Salud. de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos, también por la implementación de la libreta sanitaria del adulto mayor. Escuchamos buena música, Sandro casi se vuelve loco porque arrancamos tarde. No había lugar para estacionar, claro. Hoy tuvo que acarrear mucha gente, no hay colectivos. Sí, no hay colectivos. Hay paro de colectivos hoy. ¿Qué pasa mañana con los colectivos? ¿Se sabe? No. Supuestamente Supongo que normal el un día servicio. nada más, mañana se normaliza. Así que bueno, aquellos que tuvieron inconvenientes, mañana no los van a tener. Nos despedimos hasta mañana, no sin antes decirte que te quedes en sintonía, porque hoy a las 5 de la tarde se escucha a Javier Cebeso con su Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad. Hoy está MacLux, hoy es martes, está MacLux, también La Vuelta del Perro. Ya todos los programas volviendo a la radio, ¿no? Como tiene que ser. Nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Sí. Chao. Chao. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9.